El veneno fue susurrado, no gritado. En el silencio sepulcral del restaurante más exclusivo de Polanco, las palabras de Valeria cayeron sobre la pequeña Sofía como un ácido. «Eres tan torpe. ¿No puedes ni quedarte quieta sin romper algo? A veces me pregunto si lo haces a propósito para llamar la atención que no mereces». La luz en los ojos de Sofía, de apenas 10 años, se extinguió. Su padre, Miguel Soares, un titán de las finanzas vestido con un traje de 100,000 pesos, se quedó paralizado. Su cobardía era una estatua de hielo en medio del lujoso salón, pero alguien más lo escuchó. Una mesera, Elena, que se acercaba con los platos principales. Vio la lágrima solitaria rodar por la mejilla de la niña. Y en ese instante, el mundo de Miguel se hizo añicos. Elena no dijo nada. Puso la bandeja en una mesa auxiliar, caminó con una calma mortal hacia ellos y se arrodilló junto a la silla de ruedas de Sofía. Se convirtió en un escudo humano. La miró a los ojos y con una voz cálida que rompió el frío del lugar le dijo: «Oye, no te preocupes por el celular. Los accidentes pasan. ¿Sabes qué nunca es un accidente? Tu amabilidad. Vi cómo me sonreíste cuando llegué. Eso vale más que cualquier cosa». Miguel la observó, helado. Esa mujer, una completa extraña, acababa de darle una lección de paternidad. Acababa de demostrar la valentía que a él le faltó. La escena no lo destruyó, lo reconstruyó, mostrándole los escombros de su propia alma. Miguel era un hombre acostumbrado a la perfección. Su penthouse, sus autos, su cartera de inversiones, todo estaba impecable. Todo excepto la realidad de su vida. Su hija, Sofía, en una silla de ruedas desde el accidente. Amaba a su hija, o eso se decía a sí mismo. Pero en el fondo, la silla de ruedas era una mancha en el lienzo perfecto que intentaba pintar de su nueva vida. Una vida que incluía a Valeria Castro, su prometida. Una mujer esculpida por cirujanos y ambición, cuya sonrisa era tan brillante como falsa. Para Valeria, Sofía no era una niña. Era un problema de imagen. Un accesorio incómodo que no combinaba con su futuro de socialité. Estaban en ese restaurante para celebrar su compromiso. Cada mesa era una isla, cada comensal un juez. El aire estaba cargado de formalidad. Sofía, en su inocencia, estaba feliz. Feliz por su papá. Intentaba con todas sus fuerzas ganarse el cariño de la mujer que pronto sería su madrastra. Por eso, cuando al intentar alcanzar una servilleta, su mano tropezó con la mesa y derramó un poco de agua sobre el celular de Valeria, su pequeño mundo se derrumbó. El accidente fue mínimo, unas cuantas gotas, pero la reacción de Valeria fue monumentalmente cruel. Su rostro se transformó por un segundo, mostrando la serpiente que llevaba dentro, antes de enmascararlo con una sonrisa helada para el resto del restaurante. Y entonces se inclinó y susurró el veneno. Las palabras golpearon a Sofía con la fuerza de una bofetada. Su labio inferior tembló. Se encogió en su silla, deseando desaparecer. Miguel lo vio todo. Escuchó el susurro. Vio la luz de su hija apagarse. Y no hizo nada. El miedo a hacer una escenita, a manchar su imagen de control, fue más fuerte que su amor de padre. Pero Elena lo vio y lo escuchó también. Y en ella, el recuerdo de su hermano menor, a quien había defendido toda su vida de miradas y susurros como esos, se encendió como una llama. Su instinto protector era un león dormido que acababa de ser despertado. No le importó su trabajo, el qué dirán, el hombre poderoso que la miraba. Solo le importó la niña. El acto de arrodillarse fue una declaración de guerra silenciosa, un acto de respeto profundo. Mientras secaba con ternura la lágrima de Sofía con una servilleta, miró de reojo a Miguel. No había juicio en su mirada, sino algo peor, una pregunta silenciosa. ¿Y tú? ¿No vas a hacer nada? Esa pregunta retumbó en la cabeza de Miguel con la fuerza de un trueno. Vio a Valeria, que la miraba con un odio helado, humillada por la intervención de una sirvienta. Vio a su hija que miraba a Elena con una adoración que debería haber sido para él, y se vio a sí mismo, un cobarde sentado en una mesa de miles de pesos, más pequeño y más pobre que la mujer arrodillada en el suelo. Algo dentro de él se rompió para siempre, pero de esas ruinas, un nuevo hombre estaba a punto de nacer. Si esta historia ya te atrapó,
dale like a este video para que podamos seguir creando contenido que te mueva el corazón. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo y ayúdanos a cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Ya casi lo logramos. Que Dios te bendiga. La imagen de Elena arrodillada persiguió a Miguel durante días. Era un fantasma de su propia cobardía, un espejo que le devolvía el reflejo de un padre fallido. No podía sacudirse la sensación de vergüenza. Por primera vez, el dinero y el poder se sentían como ceniza en su boca. Al día siguiente, hizo algo que nunca hacía. Llamó al gerente del restaurante. «Quiero dejarle una gratificación a la mesera Elena Neves», dijo, su voz extrañamente formal. «Una muy generosa, y dígale que le doy las gracias». El gerente se quedó perplejo, pero asintió. El dinero fue entregado, pero ese gesto de culpa no pasó desapercibido. Valeria lo vio en el estado de cuenta de la tarjeta. «500,000 pesos de propina, Miguel. ¿Te volviste loco?». Su voz era afilada. «¿O es que la meserita te impresionó tanto?». «Impresionó a mi hija, que es lo que importa», respondió él, a la defensiva. «Ten cuidado, mi amor», dijo ella, cambiando su tono a uno de pura miel envenenada. «Esa gente es muy astuta. Huelen el dinero. Seguramente ahora piensa que tiene derecho a algo». Plantó la primera semilla de duda. La idea de que la bondad de Elena no era genuina, sino una estrategia. Miguel intentó ignorarla, pero la tristeza había vuelto a apoderarse de Sofía. La niña apenas hablaba, apenas comía. Solo preguntaba una cosa, en un susurro: «¿Podemos volver a ver a Elena?». El corazón de Miguel se partió. La respuesta era obvia. Necesitaba ver a su hija sonreír de nuevo, aunque eso significara enfrentar la ira de Valeria. «Vamos a comer a ese restaurante de nuevo», anunció una noche. Valeria se puso rígida. «¿Otra vez? ¿Por qué?». «A Sofía le gusta», dijo él, sin atreverse a admitir la verdadera razón. Valeria entendió perfectamente. La mesera se estaba convirtiendo en un problema, y los problemas ella los eliminaba. «Claro, mi amor, lo que sea por la niña», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ya estaba ideando un plan para destruir a Elena en público, para humillarla de tal forma que Miguel nunca más se atreviera a mencionarla. Regresaron al restaurante. El ambiente era tenso. Elena, al verlos, se puso pálida, pero mantuvo su profesionalismo. Cuando se acercó a la mesa, Sofía se iluminó. «Elena». «Hola, campeona», le dijo Elena, su sonrisa genuina y cálida. Le guiñó un ojo, un pequeño secreto entre ellas. Miguel sintió un alivio inmenso. Ver esa pequeña chispa en su hija valía cualquier discusión con Valeria. Valeria observaba la escena con una calma depredadora. Esperaba su momento. Cuando Elena se fue a buscar las bebidas, Valeria puso su plan en marcha. «¡Ay, no!», exclamó, llevándose una mano al cuello. «Mi collar, el collar de diamantes que me regalaste, Miguel, no está». Empezó a buscar frenéticamente en su bolso, en la mesa. «Estaba aquí, lo juro. Me lo puse antes de salir». La escena atrajo la atención del gerente y de las mesas cercanas. «Señora, cálmese. Seguro que aparece», dijo el gerente nervioso. «No, alguien tuvo que haberlo tomado», dijo Valeria, mirando directamente hacia la estación de servicio donde Elena había dejado su mandil por un segundo. Era un collar carísimo. «Tenemos que revisar al personal», exigió. La humillación fue total. Los meseros, los cocineros, todos fueron puestos en una fila improvisada. Elena estaba pálida de rabia. «Yo no he tomado nada». «Eso dicen». «Todas», siseó Valeria. El gerente, presionado por la importancia de sus clientes, no tuvo más opción que ordenar una revisión. Y por supuesto, en el bolsillo del mandil de Elena encontraron el collar. Elena se quedó sin aire. Era imposible. Era una trampa. «Yo no lo puse ahí», gritó mirando a Valeria. «Fuiste tú». Valeria se hizo la ofendida. «¿Cómo te atreves? Además de ladrona, calumniadora. Miguel, ¿vas a permitir esto?». Todos los ojos se volvieron hacia Miguel. Estaba atrapado. La palabra de su prometida contra la de una mesera acusada de robo. La lógica del poder era simple. Creerle a Valeria era mantener la paz, la imagen, el compromiso. Creerle a Elena era desatar el caos. Eligió la cobardía.
De nuevo. Elena, entréguele el collar al gerente, dijo. Su voz era un témpano de hielo. Y recoja sus cosas, está despedida. Miguel, por favor, suplicó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mírame a los ojos y dime que crees que yo haría algo así. Él no pudo mirarla. No quiero volver a verte cerca de mi familia, nunca. Papá, no, gritó Sofía desde su silla. Elena no hizo nada. Yo vi a Valeria cerca de su mandil. Sofía, basta ya, dijo Valeria, con una voz dura que Miguel nunca le había oído usar con la niña. Estás confundida, no sabes lo que dices. Elena fue escoltada fuera del restaurante como una criminal, bajo la mirada de todos. Su vida, su reputación, destrozadas en un instante. En el coche de vuelta a casa, el silencio era un grito. Sofía lloraba en silencio, negándose a mirar a su padre. Se había roto algo entre ellos, quizás para siempre. Valeria, en cambio, estaba radiante. Había ganado. La mesera había desaparecido del mapa. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía se encerró en un mutismo total. Se negaba a salir de su cuarto, a ir a terapia. Si Valeria intentaba acercarse, la niña se encogía de miedo. Si Miguel le hablaba, ella giraba la cabeza. La luz que Elena había encendido se había apagado, dejando una oscuridad aún más profunda que antes. Miguel vivía en una pesadilla. La sonrisa de su hija había desaparecido y la culpa lo carcomía por dentro. Y sí, Sofía tenía razón, pero admitirlo sería admitir que Valeria era un monstruo y que él se iba a casar con ese monstruo. Era una verdad demasiado aterradora. Elena, mientras tanto, no podía encontrar trabajo. La historia del robo en un restaurante tan famoso se había extendido como la pólvora. Estaba en una lista negra no oficial. Pero más que el trabajo le dolía la injusticia. Le dolía pensar en Sofía atrapada con esa mujer. Repasaba la escena en su mente una y otra vez y recordó algo. Un detalle insignificante. Justo antes de que Valeria perdiera el collar, Elena la había visto guardando su celular en el bolso y había visto por un instante el brillo de los diamantes dentro del bolso. El collar nunca estuvo en su cuello. Valeria lo tuvo en el bolso todo el tiempo. Era su palabra contra la de ella. Necesitaba pruebas. Recordó que esos restaurantes de lujo tenían cámaras por todas partes. Por seguridad. Seguramente había una cámara en el salón. El video. El video lo demostraría todo. Desesperada, intentó contactar a Miguel. Le envió mensajes, correos, le explicó lo que había visto. Pero Miguel, aconsejado por Valeria, la había bloqueado. Está obsesionada, cariño. Quiere destruirnos. No le hagas caso. Elena se dio cuenta de que nunca podría llegar a Miguel. Tenía que encontrar otra manera. Valeria, sintiéndose invencible, aceleró los planes de la boda. Casémonos el mes que viene, Miguel. Sofía necesita una figura materna estable, sobre todo ahora que está tan rebelde. Miguel, perdido en su laberinto de culpa y negación, aceptó. La noticia de la boda fue la gota que derramó el vaso para Elena. Se le acababa el tiempo. Decidió hacer una última locura. Fue a la empresa de Miguel, esperando poder abordarlo a la entrada o a la salida. Tenía que advertirle, tenía que salvar a Sofía. Pero Valeria era paranoica y controladora. Había previsto un movimiento así. Le había contado a Miguel que Elena la estaba acosando. Le mostró mensajes falsos que ella misma se había enviado desde un número anónimo. Tengo miedo, Miguel. Ha estado rondando la casa. Tienes que ponerle una orden de restricción. Así que cuando Elena llegó al edificio de oficinas, no la esperaba Miguel. La esperaba la policía. Elena Neves, queda usted detenida por acoso y violación de una orden de restricción. Elena no podía creerlo. ¿Qué orden de restricción? Yo no he hecho nada. La esposaron allí mismo, en la acera, frente a decenas de personas. La humillación fue total. Desde la ventana de su oficina, en el piso 40, Valeria observaba la escena con una copa de champán en la mano. Sonrió. Jaque mate. Elena estaba en una celda, acusada de crímenes que no había cometido. Sola, sin dinero para un buen abogado. Miguel estaba a punto de casarse con una sociópata. Y Sofía estaba atrapada en una jaula de oro con su verdugo. La villana había ganado en todos los frentes. La esperanza no era ni siquiera un recuerdo lejano. Parecía el final.
En la desoladora quietud de una celda, Elena se aferraba a un solo pensamiento: el video. Sabía que era su única esperanza, una verdad capturada en píxeles que podía liberarla y salvar a Sofía. Pero desde ahí dentro no podía hacer nada. Mientras tanto, la mansión Soares era una tumba de lujo. Los preparativos para la boda avanzaban, un torbellino de flores, sedas y champán que contrastaba grotescamente con la pena que la habitaba. Miguel era un autómata. Se probaba trajes, aprobaba menús, sonreía a los organizadores, pero por dentro el silencio de su hija lo estaba matando. Sofía se había refugiado en un mundo al que nadie tenía acceso, un mundo de silencio y dibujos. Una tarde, Miguel entró en su habitación. Valeria le había comprado un carísimo vestido de paje para la ceremonia. Intenta que se lo pruebe, cariño. Tiene que lucir perfecta. Encontró a Sofía en el suelo, rodeada de hojas de papel y lápices de colores. No estaba dibujando princesas ni castillos. Estaba dibujando, una y otra vez, la misma escena. Una figura de palitos con el pelo largo y rubio, etiquetada como B, dejaba caer un objeto brillante en el bolsillo del delantal de otra figura, E. A un lado, una niña en una silla de ruedas, S, observaba con una cara triste. El corazón de Miguel se detuvo. No era una fantasía, era un testimonio. La confesión silenciosa de su hija. La cobardía y la negación que lo habían paralizado se hicieron añicos, reemplazadas por una furia fría y protectora. La furia de un padre que finalmente despertaba. Recogió uno de los dibujos. La verdad, en su simpleza infantil, era más devastadora que cualquier acusación. Hizo una llamada, no a la policía, a su jefe de seguridad, un exmilitar que le debía lealtad absoluta. Necesito el video de seguridad del restaurante Contramar del pasado martes, de todas las cámaras del salón principal. Lo quiero en mi tablet en 1 hora, sin preguntas. 1 hora después, el archivo llegó. Con manos temblorosas, Miguel le dio al play. Vio la escena desarrollarse tal como su hija la había dibujado. Vio a Elena trabajando. Vio a Valeria, con un movimiento rápido y furtivo, deslizar el collar en el bolsillo del mandil. La prueba era irrefutable, la maldad inequívoca. Esa noche, encontró a Valeria en el vestidor, admirando su vestido de novia frente a un espejo de cuerpo entero. «Eres una visión, mi amor», dijo ella girando. «¿No crees que seremos la pareja perfecta?» Miguel no respondió. En silencio, levantó la tablet y le mostró el dibujo de Sofía. Valeria soltó una risita nerviosa. «¡Ay, qué imaginación tiene! Deberíamos enmarcarlo». «Tengo algo mejor que enmarcar», dijo Miguel y reprodujo el video de seguridad. La sonrisa de Valeria se congeló. Su rostro, una máscara de belleza plástica, se contrajo en una mueca de pánico. El color huyó de sus mejillas. «Miguel, eso está manipulado», balbuceó retrocediendo. «Esa mesera te está intentando tender una trampa. La única tramposa aquí eres tú, Valeria», dijo él. Su voz era un látigo. «Destrozaste la reputación de una mujer inocente. Aterrorizaste a mi hija. ¿Por qué?» Atrapada, acorralada por la verdad digital, la máscara de Valeria se desintegró. El veneno que había estado sirviendo en susurros ahora brotó a gritos. «¿Por qué eran un problema?», chilló, su voz perdiendo todo su glamour. «Esa mesera, con su aire de santurrona, y tu hija con esa maldita silla, estaban manchando mi imagen, nuestro futuro. Yo he luchado toda mi vida para llegar a donde estoy, para ser la señora Soares. No iba a permitir que una sirvienta y una niña lisiada me lo quitaran todo». La confesión, fea y brutal, quedó suspendida en el aire. «Gracias por tu honestidad, Valeria», dijo Miguel con una calma aterradora. Justo a tiempo. En ese instante, la puerta del vestidor se abrió. 2 oficiales de policía entraron en la habitación. Valeria los vio y un grito ahogado escapó de sus labios. Supo que todo había terminado. «Queda detenida bajo sospecha de robo, perjurio y difamación», dijo uno de los oficiales. La tomaron de los brazos. Su vestido de novia de 1 millón de pesos se arrugó bajo el agarre de la ley. ¿Está gustando de esta historia? Su curtida nos ayuda mucho a continuar. Deje un like y se inscriba en el canal para no perder el desenlace. Ahora, continuamos con el vídeo.
Miguel observó cómo se la llevaban, su sueño de una vida perfecta, convertido en una pesadilla sórdida. El alivio se mezcló con una oleada de autodesprecio. Había permitido que ese monstruo se acercara a su hija. Había sido cómplice con su silencio. Hizo otra llamada, esta vez a su abogado principal. Quiero que saques a Elena Neves de la cárcel. Ahora. Usa todos los recursos que tengamos y prepárale una compensación, una que le cambie la vida. Corrió a la comisaría. Esperó durante horas, sintiendo cada minuto como un juicio. Finalmente, la vio salir, libre, pero con la sombra de la traición en sus ojos. Parecía más pequeña, más frágil. Sus miradas se cruzaron. Él vio en sus ojos el reflejo del hombre patético que había sido. Se acercó a ella, sin saber qué decir, cómo empezar a enmendar un daño tan profundo. Las palabras «lo siento» parecían un insulto, demasiado pequeñas para el tamaño de su falta. «Elena», comenzó, su voz rota. «No hay excusa para lo que hice. Fui un cobarde». Elena lo miró, y en sus ojos cansados, Miguel no vio ni odio ni triunfo. Vio una decepción profunda, la de alguien que había esperado algo mejor de él y no lo había encontrado. Y eso fue peor que cualquier grito. «La cobardía tiene un precio muy alto, señor Soares», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «Y la paga su hija». La verdad de sus palabras lo atravesó. No se trataba de ella, ni de él. Se trataba de Sofía. «Lo sé», admitió, completamente desarmado. «Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero te necesito. Sofía te necesita. Necesita ver que la bondad existe, que la justicia existe, que su padre puede, por una vez, hacer lo correcto». Le suplicó que aceptara la compensación, que le permitiera ayudarla a reconstruir la vida que Valeria había intentado destruir. Elena negó con la cabeza. «Mi dignidad no está en venta. No quiero su dinero. Lo único que quiero es ver a Sofía». Esa petición, tan pura y desinteresada, terminó de romper a Miguel. Asintió, incapaz de hablar. El reencuentro fue en el jardín de la mansión, el único lugar que no se sentía contaminado por los recuerdos de Valeria. Cuando Sofía vio a Elena, su rostro se transformó. La apatía se desvaneció, reemplazada por una alegría tan intensa que parecía dolorosa. Corrió hacia ella en su silla de ruedas y se abrazaron, dos supervivientes de una guerra silenciosa. Lloraron juntas, no de tristeza, sino de alivio. Miguel las observaba desde lejos, sintiéndose como un intruso en ese círculo de amor puro. Entendió que su camino hacia la redención sería largo y que tendría que ganárselo, paso a paso. Empezó por lo más básico. Se arrodilló, como Elena había hecho en el restaurante. Se puso a la altura de su hija. «Sofía, mi amor», dijo, con la voz quebrada. «Papá lo siente mucho. Fui un cobarde y te fallé. Nunca más. Te prometo que nunca más permitiré que nadie te haga daño. Seré tu escudo». Sofía lo miró, sus grandes ojos buscando la verdad en los suyos, y por primera vez en semanas, extendió su manita y tocó su mejilla. Fue un perdón silencioso, un primer paso. Elena se convirtió en una presencia constante y sanadora en sus vidas, no como empleada, sino como amiga, como familia. Venía a comer, a jugar con Sofía, a llenar la casa de una normalidad que tanto necesitaban. Con ella, Miguel aprendió a ser padre de nuevo. Aprendió a escuchar, a jugar, a dejar de lado su obsesión por la perfección y simplemente estar presente. Descubrió que la silla de ruedas de su hija no era una limitación, sino simplemente una circunstancia. Vio su inteligencia, su humor, su increíble resiliencia. Se enamoró de nuevo de la niña que casi pierde por su ceguera. Un día, viendo a Sofía pintar con una alegría desbordante, Miguel tuvo una idea, una forma de transformar la fealdad de lo que habían vivido en algo hermoso. Creó la Fundación Sofía. No era una organización benéfica tradicional, era una fundación dedicada a combatir el acoso a niños con discapacidad a través del arte. Financiaba talleres de pintura, teatro y música, creando espacios seguros donde los niños podían expresar sus emociones y encontrar su voz. «Quiero que tú la dirijas, Elena», le dijo, ofreciéndole el puesto. «Tú eres el corazón de todo esto. Tu coraje fue la semilla».
Elena aceptó. Juntos construyeron algo poderoso. Su relación se forjó en el trabajo, en el propósito compartido. No era un romance, era algo más profundo, una alianza basada en el respeto y la admiración mutua. Miguel cambió su vida. Redujo sus horas en la oficina, delegó responsabilidades. Su nuevo trabajo a tiempo completo era ser el padre de Sofía. La acompañaba a terapia, a sus talleres de arte, a sus citas con amigos. Se convirtió en su mayor fan, en su confidente, en su escudo. La vida perfecta que había perseguido con Valeria resultó ser una ilusión vacía. La verdadera perfección, descubrió, estaba en los momentos imperfectos, en mancharse de pintura con su hija, en las conversaciones tranquilas con Elena, en la simple alegría de ver a Pindos Sofía reír sin miedo. 3 años después, una galería de arte en el corazón de Polanco. Las paredes estaban cubiertas de cuadros vibrantes, llenos de color y emoción. Era la primera exposición de la Fundación Sofía, mostrando el trabajo de jóvenes artistas con discapacidad. En el centro de la sala, junto a un cuadro de un león protegiendo a un cachorro, estaba Sofía, ahora una adolescente de 13 años. Explicaba su obra a un grupo de personas con una confianza y una elocuencia que dejaron a Pinumisinpusino, Miguel sin aliento. Ya no era la niña asustada que se encogía en su silla. Era una artista, una líder. Miguel la observaba desde la multitud, sus ojos brillando, no de vergüenza, sino de un orgullo tan inmenso que casi no le cabía en el pecho. Elena se paró a su lado. «Lo logramos», susurró ella sonriendo. «No», respondió él, mirándola con una gratitud infinita. «Tú lo lograste. Solo me enseñaste cómo arrodillarme». Había aprendido la lección más importante de su vida, que la verdadera fuerza no se mide por la altura de tu cuenta bancaria, sino por tu disposición a ponerte de rodillas para defender la dignidad de aquellos a quienes amas. ¿Qué te pareció el final de esta historia? ¿Crees que Miguel merecía una segunda oportunidad como padre? ¿Y qué piensas del papel de Elena, que eligió la amistad por encima del romance? Deja un like si crees que la valentía es el acto de amor más grande. Suscríbete para más historias donde la decencia y la bondad triunfan sobre la crueldad. Y comenta, la dignidad venció. Si este